Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Primeramente, agradecerles a todos el tiempo y el espacio que se tomaron para poderme acompañar en esta plática. Y quiero agradecer a mis directores de tesis que me han apoyado a lo largo de ya casi 4 o poquito más años, tanto en la maestría como en el doctorado, al doctor Javier Lío Jiménez y al doctor César Cruz Hernández. Y el tema que voy a presentarles el día de hoy es la validación experimental de un control de orientación de un cuadricóptero mediante un banco de pruebas. Vamos a comenzar primeramente con unos pequeños preliminares. Les voy a explicar qué hacemos en el laboratorio, que algunos de ustedes nos habían estado preguntando qué se hace en el laboratorio de sincronización y sistemas complejos. Pues en el laboratorio se estudia lo que es caos y lo que son los comportamientos emergentes, que es el área donde casi la mayoría de nosotros trabajamos. Y quizás ustedes se van a preguntar, pues, ¿qué son los comportamientos emergentes y dónde se presentan? Como podemos ver aquí en las imágenes, vemos a abejas, un banco de peces, una luciérnaga y pues un grupo de luciérnagas. Si nosotros analizáramos cada uno de estos individuos de manera individual, por ejemplo, una abeja en el campo, un pez en el mar, una luciérnaga, por sí solas, pues son animales, se podría decir, con condiciones o características no favorables, donde otros animales mucho más grandes o más fuertes, pues pueden ser capaces de derrotarlos o hasta ser presa de estos animales. Eh, ¿Qué sucede? ¿Cómo han logrado sobrevivir estos animales a lo largo de todo este tiempo? Pues bueno, pues los animales presentan un comportamiento que se conoce como emergente, donde se agrupan o hacen distintos comportamientos que les permite sobrevivir. Esto es muy importante porque si lo analizamos de esta manera, este comportamiento les ha permitido vivir por muchos años a tanto a las abejas, a las hormigas, a los peces, que si los, como les mencionaba, si los analizamos, pues son pues animales con características que no los favorecen. Pero cuando se encuentran en conjunto o acompañados con un grupo de su misma especie, logran realizar comportamientos que les permite defenderse de depredadores o de animales mucho más grandes o más fuertes que ellos, los pueden ahuyentar o también realizan ciertos comportamientos que les permite reproducirse, entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, no solamente los animales presentan los comportamientos emergentes. Si nosotros en este momento empezáramos a aplaudir, y al principio todos vamos a comenzar a aplaudir de manera desincronizada, y va a haber un punto donde todos vamos a aplaudir al unísono. Cuando ustedes van al teatro, pues esto yo creo que se ve reflejado, ¿no? Empiezan a aplaudir, todos empiezan de manera distinta y hay un punto donde se escucha como si todos estuvieran aplaudiendo al mismo tiempo. Esto se le conoce como un comportamiento emergente. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué es importante estudiar este comportamiento? Pues si lo analizamos y nuevamente les repito, este comportamiento pues les ha permitido a los animales sobrevivir, poderse enfrentar contra otros animales mucho más grandes. Cuando queramos hacer exploración espacial, por ejemplo, antes que se buscaba crear el robot más fuerte, con las mejores características para que pudiera hacer una exploración lunar, por ejemplo, pero si este robot, una rueda falla o deja de funcionar o alguno de sus sensores ya no funciona o pierde batería, la batería se desconecta, etcétera, pues la misión se acaba. Pero si nosotros aplicamos los comportamientos emergentes en estos grupos de robots móviles, que puede ser robot con ruedas, robot con patas, robot aéreos, y replican el comportamiento emergente que se ve en la naturaleza, esto les permitiría poder, se podría decir, alcanzar objetivos que con un robot móvil o un robot aéreo no lo pudieran lograr. Y esto gracias a los comportamientos emergentes que se replican en los robots. Entonces los robots podrían tener la capacidad de tomar la decisión de poder sustituir uno de los robots, tomar su lugar, continuar una sincronización, una formación y poder lograr el objetivo deseado.
pues esto nos serviría bastante, o sea, no se acabaría la misión en cuanto el robot deje de funcionar, sino que otro robot podría tomar su lugar. Y además, en caso de que quisieran levantar una piedra o un objeto que fuera demasiado pesado, se pudieran estar apoyando de otros robots que se puedan acoplar o hacer un comportamiento colectivo, y esto permita una mayor eficiencia en el objetivo. En el laboratorio empezamos con robots terrestres, robots con patas pequeños que se llaman kilobots, y también con robots con ruedas que son los Kepera. Posteriormente hemos querido pasar a los robots aéreos para poder reflejar lo que es las formaciones que podemos observar en las aves, en los pájaros. Yo creo que los ha tocado ver en el cielo, que los pájaros vuelan en formación, y esto les da muchas ventajas. Una de las ventajas es que les permite volar distancias mucho más largas. Por lo tanto, nosotros en el laboratorio estamos ahorita migrando de los robots terrestres a los robots aéreos, y por lo tanto hemos utilizado lo que son bancos de pruebas. Ahorita les voy a presentar el banco de pruebas que se hizo en el laboratorio. Los bancos de pruebas es un paso intermedio que se requiere para pasar de la simulación a la parte real. Y pues esto no es nada nuevo, o sea, los bancos de prueba ya se han presentado con Yunding, Phil y pues muchos más, ¿no? Como los que aparecen aquí en pantalla. ¿Por qué es importante los bancos de prueba? Pues esto nos permite conocer el sistema, las características del robot con el que estamos trabajando, y además estudiar algunos fenómenos o efectos que se producen por el mismo efecto de las hélices, entre otros factores que se pueden llegar a presentar. En el laboratorio se diseñó y se fabricó lo que es un banco de prueba para cuadricópteros y satélites pequeños. Pues las características principales pues es un dispositivo, un sistema ligero, pero a la vez es resistente. La estructura que vemos aquí en pantalla pues son tres aros, uno que está en la parte central, uno aquí en medio y uno en la parte exterior, donde se coloca el cuadricóptero o el satélite o el cuerpo rígido que queramos estudiar en el centro. Esta estructura es de fibra de carbono y cuenta con sensores de alta resolución. Los sensores nos permiten leer la orientación del cuerpo en los tres ejes. Ahorita vamos a ver un poquito más a fondo lo que son los ejes de rotación. Y pues aquí en este banco en específico se diseñó lo que es un cuadricóptero llamado Synchro. Esto para validar la eficiencia o la capacidad que tiene este banco de pruebas para poder obtener pues sí, obtener o recabar la información de un cuadricóptero pequeño. También se cuenta con una interfaz gráfica que nos da la información a la orientación con diferentes parámetros, y esto nos permite realizar un estudio un poco más a detalle de los cuadricópteros. ¿Por qué hicimos el cuadricóptero Synchro? Pues este cuadricóptero Synchro que se ve en el banco de pruebas es un cuadricóptero que está caracterizado. Conocemos bien cuál es el funcionamiento de los motores, la relación que existe, la fuerza que se genera al rotar los motores sin escobilla con el tipo de hélice que se coloca. También se conoce qué tipo de controlador de velocidad maneja este cuadricóptero. La estructura pues es de fibra de carbono y también de plástico para agregar algunos componentes adicionales. ¿Y por qué armar un cuadricóptero y no comprarlo? Si ustedes van a la tienda o compran un robot en internet, ustedes les va a llegar el robot, pero difícilmente viene con las especificaciones o la caracterización de los motores, el peso exacto, el tipo de tarjetas. Son de arquitectura cerrada. Tenemos que hacer ingeniería inversa para poder saber lo que tiene el cuadricóptero dentro o cómo está conformado. Por lo que decidimos nosotros fabricar un cuadricóptero pequeño, conociendo los componentes que se están utilizando, muy específicos, y realizando las pruebas correspondientes para poder tener los datos que nos van a servir para nuestras leyes de control que estamos proponiendo y que se están utilizando, principalmente para el control de orientación en el banco de pruebas. Bueno, vamos a hablar más adelante, van a aparecer lo que son las matrices de rotación, y creo que es algo que quisiera que esto quedara claro, que son para qué nos van a servir o qué es lo que representan en este trabajo. Las matrices de rotación pueden ser utilizadas para describir la orientación
de un cuerpo rígido y se utilizan dos marcos de referencia, uno fijo y uno fijo pero sobre el cuerpo del cuerpo rígido con el que estamos trabajando o el cuadricóptero. Tener estos dos bancos de pruebas nos va a dar como resultado, vamos a poder conocer la orientación del cuadricóptero. Es importante saber cómo es que colocamos la orientación sobre el cuerpo rígido. Esto puede ser muy importante, lo vamos a ver más adelante porque es tan importante saber dónde ubicar correctamente el marco de referencia en el cuerpo rígido. También utilizamos lo que son coordenadas exponenciales, donde utilizamos un vector psi, que es igual a θ por r, donde r pues, representa el eje de rotación y θ el ángulo que se rota. Ahorita lo vamos a ver más a detalle, quizás ahorita es muy pronto para entender por qué estas dos parametrizaciones, pero a grandes rasgos, cuando se trabaja con control de orientación o un cuerpo, queremos orientarlo, aquí no estamos hablando de control de posición, estamos hablando de control de orientación. Cuando trabajamos con control de orientación y estamos trabajando con lo que se conoce como matrices de rotación, hay ciertas singularidades o ciertos casos que se presentan con las matrices de rotación donde las matrices pierden rango. Y al perder rango, pues perdemos mucha información y ya no se puede continuar continuar con la ley de control para poderlo llevar al punto deseado, pero con utilizar otro tipo de parametrizaciones, como son las coordenadas exponenciales, podemos evitar y que esto no se presente o evitar, es mucho menos probable que se presenten las coordenadas exponenciales y además nos permite hacer de manera simplificada ciertas operaciones. Vamos a pasar a lo que es un cuadricóptero. Pues ya la mayoría, yo creo que les ha tocado ver alguno volando o de los comerciales, que son esos blancos. Las marcas más conocidas son DJI, Parrot, Autel y entre otros. Pero vamos a ver un poquito más a detalle cómo está compuesto el cuadricóptero. Como se pueden dar cuenta, aquí tenemos unas flechitas, unas hacia sentido de las manecillas del reloj y otras al contrario. Y esto se debe a que la geometría de la hélice es distinta. Estas hélices no son iguales. La hélice que se encuentra en M2 y M4 sí son iguales, y M1 y M3 también son iguales, porque ambas, bueno, en este caso M2 y M4 giran al mismo sentido, al igual que M1 y M3 giran hacia el otro sentido. Son pares. La geometría depende mucho, dependiendo del giro, porque esto va a permitir que el cuadricóptero genere la fuerza de empuje necesaria para que éste pueda elevarse o se pueda mover. Si todas las hélices fueran iguales, pues no podríamos, tendríamos que tener el mismo sentido de giro y cambiaría totalmente las leyes de control y lo que conocemos como un cuadricóptero sería algo muy distinto. Pero básicamente, pues es una estructura rígida. Esta estructura que vemos aquí es en forma de cruz. La distancia entre cada uno de los motores es la misma. Los motores aquí pueden ser con escobillas o sin escobillas. Los más populares actualmente son los motores sin escobillas. Alcanzan revoluciones mayores que los motores con escobillas y aparte presentan menos desgaste y no presentan tantas fallas como los motores con engranes y con escobillas. Aquí tenemos las ecuaciones cinemáticas del vehículo, las cuales están dadas por la ecuación 2 y 3, donde B y omega representan las velocidades lineales y angulares que se presentan en el cuadricóptero. En la ecuación 4 y ecuación 5 se presentan las ecuaciones dinámicas, donde T mayúscula es la magnitud de la fuerza de empuje, tenemos tau minúscula, que es el par resultante de las fuerzas aerodinámicas. Ahorita vamos a ver un poquito más sobre las fuerzas aerodinámicas. Y tenemos lo que es Z subíndice 0, que es una columna de 0, 0, 1. Y tenemos J, que es una matriz de inercia. Aquí tenemos alguna simbología que se presentan las ecuaciones dinámicas, que es M, que corresponde a la masa, y J, que representa los momentos de inercia en los tres ejes, eje X, eje Y y eje Z, y por último pues tenemos lo que es la gravedad.
Antes de continuar, ahorita vamos a entender un poquito lo que les acabo de mencionar, que son las fuerzas aerodinámicas. Vamos a visualizarlos en una imagen y que esto quede un poquito más claro, porque si es la primera vez que se trabaja con cuadricópteros o con temas de orientación, sí es un poquito difícil entenderlo por la primera vez. La manera en que se representan la rotación o la forma en la que se describe, pues es utilizando tres cantidades independientes que se conocen como ángulos de Euler, que en este caso es psi, teta y xi, que son pues son los famosos ángulos de Euler que se llaman también balanceo, cabeceo y guiñado, que en inglés es más, yo creo que es más común escucharlos en inglés, que es el famoso Yaw-Pish-Roll. Y pues aquí tenemos la matriz que corresponde a esta rotación en los tres ángulos. Bueno, vamos a hablar sobre las fuerzas aerodinámicas. En Mahoney, en un artículo, creo que es del 2008, hay una representación de cómo se representa la fuerza de empuje en un cuadricóptero. Pero pues esta relación nosotros nos dimos cuenta que para la relación de la fuerza de empuje, en este caso es un poco distinta. Aquí tenemos una constante, esa es la constante CT, que es una constante positiva, que multiplica el voltaje de entrada de la tarjeta. Recordemos que estamos usando un banco de pruebas y tenemos un cuadricóptero en el centro. Lo que nosotros enviamos de la tarjeta es una señal de voltaje. Esa señal de voltaje se multiplica por la constante y aquí tenemos un pequeño offset. Este offset es cuando las hélices comienzan a girar, cuando empiezan a rotar, tienen que romper un momento de inercia, hay algo, una fuerza que se opone. Entonces, hacemos un pequeño offset donde lo que se busca es que las hélices, bueno, el motor esté girando a muy bajas revoluciones, que no presente una fuerza, pero que evite esa fuerza que se oponga y que el movimiento sea mucho más fluido al momento de enviar una señal de control. Tenemos la relación que la fuerza de empuje es la constante por el voltaje más ese offset que les comentaba para qué nos sirve. Y pues envía por medio de una señal, que es una señal de voltaje, a, a una tarjeta que convierte esa señal de voltaje a una señal PWM. El cuadricóptero cuenta con una tarjeta que es un controlador de velocidad que funciona por medio de pulsos PWM. Para nosotros generar estos pulsos, pues ocupamos un convertidor. Este convertidor pues se encarga de recibir la señal analógica que obtenemos por medio de nuestra ley de control. Ya esa señal llega al módulo y pues se hace la conversión a PWM. De manera similar, pues también tenemos lo que generamos los pares. Aquí tenemos otra constante. Estas constantes que aparecen aquí, que es CT y CQ, se calcularon de manera experimental. Tuvimos que hacer otros banquitos de prueba para poder calcularlos y poder encontrar estas variables que se presentan en Mahoney, y también pues es una relación ya conocida. Esta es la imagen que les quería presentar hace un momento, que es las que les mencionaba. Como podemos ver, F1, F2, F3, aquí F4, pues son las fuerzas. Si las hélices comienzan a girar, ¿qué es lo que qué es lo que va a provocar cada hélice? Pues va a provocar una fuerza. Y esto le va a permitir al cuadricóptero poderse elevar, o sea, se va a comenzar a levantar, a elevar. Además, si nosotros hacemos la combinación correcta de las velocidades de las hélices, podemos hacer que este cuadricóptero rote sobre su propio eje, sobre el eje Z, tanto para la izquierda como hacia la derecha. Y si lo vemos como un cuadricóptero que está libre y se puede desplazar, la combinación correcta de las velocidades de las hélices permite que el cuadricóptero se pueda desplazar hacia enfrente, hacia los lados, hacia arriba, y pues si se encuentra alto, pues también pudiera bajar, o sea, les permite hacer un aterrizaje, controlar su aterrizaje. Pero como nosotros estamos trabajando en el control de orientación, el cuadricóptero no se está moviendo, o sea, no se está, se encuentra en un punto fijo. Lo que estamos realizando es el control de orientación. Y lo que nos interesa es cuál es
cuál es el ángulo de rotación que realiza sobre el eje X, sobre el eje Y y sobre el eje Z, que es la ley de control que les voy a explicar a continuación. Pues esta ecuación, la ecuación 9, es la representación que ocupamos para poder generar los pares necesarios para que el cuadricóptero pueda llegar a la orientación deseada. Y pues Ft pues sería también para poder controlar hasta donde quisiéramos que el dron pudiera levantarse, que también es un factor importante al momento de controlar la orientación del cuadricóptero. ¿Cuál es la contribución de este trabajo? Pues quizás se van a preguntar pues, para qué sirve todo esto, cuál es el propósito. Pues queremos aportar a la solución de la coordinación de la orientación de un enjambre de cuerpos rígidos, que pueden ser satélites artificiales, vehículos aéreos, robots móviles, robots manipuladores, entre otros robots que pues trabajan en equipo, en coordinación. Y pues el problema de la coordinación de orientación de un cuerpo rígido en el espacio tridimensional es más complejo que la coordinación de posición. Y pues hay muy poquito de lo que les acabo de mencionar en la literatura. Bueno, vamos a pasar a la regulación de orientación. La regulación de orientación es, nosotros proponemos un ángulo deseado, por ejemplo, queremos el cuadricóptero se encuentre estable, nosotros queremos que en el eje X se coloque a 20 grados y se mantenga en esos 20 grados y pues que se mantenga esa posición pues hasta que nosotros lo deseemos, ¿no? Y si quisiéramos que también esto se reflejara en el eje X, en el eje Y o en el eje Z, pues que también lo pudiera realizar. Recordemos que al principio, en la lámina anterior, les comentaba que esto depende mucho de la combinación de las velocidades de los motores. Por lo que hacer una rotación en el eje X o sobre el eje Z, por ejemplo, si queremos hacer una rotación sobre el eje Z, compromete dos motores para poder realizar ese giro. Comprometeríamos este motor y tendríamos una rotación sobre el eje Z hacia el sentido contrario a las manecillas del reloj. Y si nosotros aplicáramos una velocidad mayor en la hélice 1 y 3, tendríamos un giro contrario. Entonces sería una rotación sobre el eje Z. Y si quisiéramos hacer una rotación sobre el eje X, pues ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Que F4, por ejemplo, si quisiéramos que ir al sentido contrario de las manecillas del reloj, este es nuestro eje X y queremos realizar una rotación sobre este eje, pues que esta hélice comience a girar mucho más rápida que esta o que todas para que el cuadricóptero pues se gire sobre este eje. Y al igual, esto sucedería igual sobre el eje Y. Si este es nuestro eje Y queremos hacer una rotación sobre el eje Y y queremos que sea a sentido de las manecillas del reloj, tendríamos que aumentar la velocidad de la hélice número 3 y el cuadricóptero giraría hacia el otro lado. Bueno, vamos a analizar la ley de control y vamos a pasar a los videos porque creo que es lo más interesante. Aquí, ¿qué es lo que buscamos? Nosotros pues tenemos conocemos la orientación del cuadricóptero y queremos que la orientación del cuadricóptero cambie y sea igual a la rotación o a la posición, a la orientación deseada. Entonces, pues nuestro objetivo es de que la orientación pues llegue a la rotación deseada y esto sea igual y que las velocidades angulares pues sean cero. Eso quiere decir que el cuadricóptero no tenga movimiento, que se encuentre en un punto fijo. Se define el error de la siguiente manera, como lo vemos en la ecuación número 11. Y vamos a continuar. Aquí tenemos una representación mediante las coordenadas exponenciales. Y pues como les mencionaba, pues lo que nosotros buscamos también es, el objetivo de control es que el error pues converja a cero, al igual que las velocidades angulares pues también sean igual a cero. Aquí no les voy a explicar esto a detalle, eso sí nos tomaría bastante tiempo explicar lo que son las coordenadas exponenciales y cómo es de que pasamos de las matrices de rotación a coordenadas exponenciales, pero es una simplificación. Esto nos va a servir también para evitar perder rango, lo que les mencionaba al principio, y aparte vamos a evitarnos varios problemas que se llegan a presentar de singularidades
o pérdida de rango en las matrices de rotación. Aquí podemos ver la ley de control propuesta, que nos pudiera asustar un poquito, pero es un PID. Es un PID lo que estamos, bueno, como un PID que es lo que estamos utilizando. Pues vamos a pasar al video. Vamos a pasar al video, pero antes voy a explicarles lo que es el experimento. Vamos a considerar pues, que el cuadricóptero se encuentra sin movimiento en el punto inicial. Eso quiere decir que se encuentra en la identidad, o sea, no hay ningún ángulo de rotación en ninguno de los tres ejes, se encuentra totalmente estable. Aquí hay una nota, algo muy importante, se los mencioné hace un momento, las hélices se encuentran girando a bajas revoluciones, esto para mantener un movimiento constante y evitar que los motores sin escobillas se vean afectados por el momento de inercia del motor al momento de ejecutar el algoritmo. Aquí nos propusimos tres ángulos. En el eje X propusimos un ángulo deseado de 8 grados, en el eje Y un ángulo de menos 25 grados y en el eje Z un ángulo de 20 grados. Las siguientes matrices de rotación se pueden representar de la siguiente manera. Era lo que les decía, las matrices de rotación nos sirve para representar, en este caso, una rotación sobre el eje X de 8 grados. Esta configuración, que también es una matriz de rotación, nos ayuda a representar una rotación sobre el eje Y en menos 25 grados y esta tercera matriz nos representa la rotación sobre el eje Z de 20 grados. Vamos a pasar al video. Aquí pueden ver, este es el banco de pruebas. Aquí se ejecuta la ley de control, aquí nos encontramos en 0, 0. Lo que hizo el banco de pruebas fue colocar el ángulo en X a 8 grados, el ángulo de Y creo que era 20 y el ángulo en Z que no se aprecia mucho porque pues, es una rotación sobre el eje Z, pero es de 25 grados. Y como podemos darnos cuenta, como podemos observar aquí en el video, pues el cuadricóptero en todo momento, ya después de haber llegado a la orientación deseada, pues se queda estable. Este es el banco de pruebas que se diseñó aquí en el Laboratorio de Sincronización y Sistemas Complejos. Cuenta con sensores de alta resolución, que son encoders ópticos, que están conectados a una tarjeta de adquisición de datos que están en nuestra computadora. Este dron que se encuentra en el centro se puede controlar mediante MATLAB y Simulink. Tenemos la tarjeta de adquisición de datos que se utiliza, pues es una tarjeta, se puede decir, económica, no es cara y pues nos puede servir para estudiar cómo es el comportamiento de un cuerpo rígido y cómo en este caso el comportamiento de un cuadricóptero y que si las constantes calculadas son correctas, en un futuro podríamos reemplazar este cuadricóptero por alguno comercial y poder evaluar la eficiencia o la calidad de los componentes internos de los cuadricópteros con los que se están estudiando. O también se podrían validar leyes de control de pequeños satélites en esta estructura que podemos apreciar aquí. Aquí tenemos algunos anillos de cableado que nos permite que si el cuadricóptero quisiera realizar rotaciones, sobre alguno de los ejes de 360 grados lo pueda realizar libremente y no se vea afectado porque se enreden los cables. Y pues es una estructura relativamente simple. Tenemos aquí la estructura que tiene los tres aros que está conformado el banco de pruebas. Este cuadricóptero pues tiene motores sin escobillas, como pueden observar aquí. La batería es una batería de polímero de litio de 4 celdas. Aquí está en el centro el controlador de velocidad. El controlador de velocidad está conectado a la tarjeta de adquisición de datos y hay un punto intermedio. Bueno, aquí no se alcanza a ver, pero tenemos los convertidores de señal analógica a señal PWM que pues llegan aquí a la tarjeta de adquisición bueno, al convertidor al controlador de velocidad de los motores. Voy a presentarles un video del trabajo que se está realizando. Bueno, antes de continuar, voy a presentarles los resultados. Como pueden ver, pues se cumple el objetivo. Aquí lo que buscábamos en el eje Y, pues era un ángulo de 20 grados, como podemos ver. Pues el cuadricóptero se encuentra en reposo, se encuentra en cero, o sea, no hay movimiento. Después de ejecutar la ley de control, pues busca que cada uno de sus ángulos llegue a la orientación deseada. Aquí vemos en el eje Y, en el eje X, aquí todavía estábamos batallando un poquito, y en el eje
Z, que era menos 25 grados, y aquí también se puede apreciar que llega a la orientación deseada. Aquí tenemos la gráfica donde se pueden apreciar los errores. Tenemos un error bastante pequeño, estamos hablando de que los errores se encuentran entre un rango de más o menos 0.1 grados, y esto todavía se está intentando mejorar, se está trabajando que todavía sean mucho más pequeños. Este error que aparece aquí se puede o se debe a varios factores. Uno de ellos es que los motores que se utilizan, los motores sin escobillas, son motores económicos o comerciales de bajo costo. No son motores caros, se puede decir que son muy comerciales, y se está validando este tipo de motores que se presentan en la mayoría de los cuadricópteros. Bueno, vamos aquí a presentarles un trabajo actual, es uno de los trabajos actuales. Ahorita estamos trabajando en lo que es seguimiento de trayectoria. Por ejemplo, aquí pueden observar que sobre el eje Z lo que nosotros estamos buscando es de que este ángulo se mantenga en rotación constante, mientras que en el eje X y en el eje Y está realizando un seguimiento de trayectoria senoidal. Si lo decimos en palabras simples, pues está yendo hacia arriba y hacia abajo, cumpliendo un seguimiento de trayectoria. Aquí lo interesante es cómo es que puede realizar estos tres seguimientos de trayectoria al mismo tiempo. Porque recuerden que para poder rotar sobre el eje X se comprometían dos motores. Y si también queríamos hacer la rotación sobre un eje X o sobre el eje Y, también se compromete uno de los motores que se está utilizando. Pero para que esta orientación o este seguimiento se pueda realizar en los tres ejes, pues es el reto que estamos resolviendo. Ahorita ya tenemos varias propuestas de controles un poquito más complejos que estamos aplicando en este cuadricóptero para evaluar la eficiencia, la robustez de estos controladores, y pues son uno de los trabajos que estamos realizando. Recordemos que este trabajo pues es un paso intermedio de migrar de los robots terrestres a los robots aéreos, y este banco de pruebas nos ha permitido evaluar los algoritmos de control propuestos que se han desarrollado en el laboratorio, y también evitamos accidentes y perder el equipo. Aquí podemos estar repitiendo los experimentos n cantidad de veces que ocupemos, y pues no hay ningún riesgo. Estos motores son bastante fuertes, hay que tener cuidado, y si no tuviéramos este banco de pruebas al momento de realizar los experimentos fuera del banco, y si no estuvieran validados, pues podría ser un riesgo. Y aparte que pues el equipo, el cuadricóptero se podría dañar. Y pues esto nos permite también validar mucha de la información que encontramos en los artículos en la teoría. Pues este es el trabajo que realizamos, y pues muchas gracias a todos por tu participación, por haber estado acompañándome en el seminario. Gracias.